Buen día, continuamos con la temática de la organización atómica. Vamos a ver cómo influye el empaquetamiento de los átomos en las condiciones y las respuestas de los materiales. Primero, hay una secuencia de apilamiento, es decir, cómo se ordenan esos átomos por plano. Segundo, lo que se llama empaquetamiento compacto. Y como resultado de ese empaquetamiento hay un comportamiento. Es la disposición de los átomos, o también en términos generales de la estructura cristalina, o en caso de los amorfos, de la disposición de sus moléculas o de sus fibras, y se conoce como isotropía y anisotropía. Primero, miremos cuáles son las estructuras de empaquetamiento compacto. Las estructuras de empaquetamiento compacto son aquellas que sus átomos tridimensionalmente tienen el más alto factor de empaquetamiento que habíamos visto antes, que es de 0.74084. Es decir, estructura hexagonal y estructura centrada en las caras. Vamos a ver qué pasa con la estructura hexagonal y cuál es la diferencia entre la una y la otra. La estructura hexagonal tiene un plano base, un plano intermedio y un plano superior, como para diferenciarlos acá. Entonces este sería el plano base con una disposición particular, los 6 átomos alrededor del otro central. Y aquí lo llamamos plano A, y aquí se representa tridimensionalmente. Esto es una vista lateral y esto es vista en planta. Luego viene el planos intermedios. Aquí están los 3 átomos que pertenecen aquí a la disposición de esta estructura, pero que a su vez hacen parte de otro plano, de otra estructura. Y aquí lo denominamos como B. Aquí está en verde. Luego hay una ubicación de otro plano con átomos con la misma disposición del de abajo. Es decir, de la base y este superior tienen la misma idéntica disposición, tanto en planta como viéndolos lateralmente. Y aquí está dibujado tridimensionalmente, espacialmente idénticos. Luego se repite nuevamente el otro plano. Okay. Entonces, esto lo que se denomina es una estructura de empaquetamiento compacto o tridimensional que se denomina AB, 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 porque son planos idénticos de manera intercalada, es decir, el de la base con el de la superior, con la cara superior, y a media altura con el otro que está también a media altura en referencia a una nueva estructura. Entonces se denominan así A, B, A, B, es decir, se repite la disposición de manera intercalada. Aquí vemos una animación, óxido de titanio. En este caso, el titanio es el que tiene mayor diámetro. Estos son átomos de oxígeno. Fijémonos solamente en la distribución de los átomos de titanio, los de radio mayor. Entonces, primero viene el plano inferior, aquí en verde, luego el intermedio en azul y luego el superior en verde. Son estructuras hexagonales. El verde tiene idéntica ubicación del arriba y el de abajo. Entonces, esto es una disposición A, B, A, B, A, B, que es el empaquetamiento de la hexagonal. Vamos a ver qué pasa con la centrada en las caras. Entonces, la representación de puntos, aquí como está espacialmente, y esta es nuestra celda unitaria. Vamos a hacer un análisis previo de la disposición de los átomos como están aquí. Ahí vemos el cuadrado como si viéndolo en planta. Entonces este sería el plano inferior. Aquí están, perdón, este sería cualquiera de las caras. Entonces, sí, el plano inferior, que es en la parte inferior tenemos un átomo central y las secciones de cada uno de estos, es un octavo de cada uno de estas esferas, de estos átomos. Luego vendrían los que están a media altura. Los que están a media altura tienen esa disposición. Esta sería la media esfera que está aquí en esta vista, esta sería la media esfera que está en esta vista, etc. Y luego se repetiría
nuevamente. Entonces diría uno, pero ¿por qué tiene el mismo factor de empaquetamiento si en un caso no hay espacio como en la hexagonal y aquí sí hay espacio? Eso lo pone uno a pensar por qué el grado de ocupación es el mismo en esta estructura. Lo que pasa es que se analiza de una manera diferente. Ahí se repite nuevamente. Vamos a ver por qué se ve así. Ahora, si a esta estructura cúbica centrada en las caras la analizamos no como la hemos visto siempre, sino con una vista oblicua, entonces vemos lo siguiente. Es decir, aquí vemos este plano aquí está oblicuo, conformado aquí por estos 6 átomos, este y este. Y lo estamos viendo no en planta, sino con una perspectiva, con una rumbo de 45 y una pendiente de 45 grados. Entonces, aquí vemos un plano inferior que tiene esa estructura hexagonal. Aquí sería este naranjado, que tiene la misma disposición de una estructura hexagonal. Es este de abajo. Luego vendría el verde, que tiene una disposición idéntica a la estructura hexagonal. Entonces, A, B. La diferencia viene en este azul, que ese azul no está ubicado en los puntos medios de los triángulos como estaba inicialmente. No, está ubicado no como la manera idéntica de estos morados, sino está ubicado en los otros puntos medios de los otros triángulos. Es decir, los verdes, recordémonos que están en un punto medio de unos triángulos de manera alterna. Los azules están en los otros triángulos. Eso le permite tener una disposición totalmente idéntica a un hexágono, pero su ubicación tanto en planta, es decir, desde la vista superior, como lateralmente es distinta. Y aquí vemos la disposición tridimensional. Entonces, se ha definido que uno se llame A, B, el otro C, porque tienen distinta ubicación relativa. Luego se repetiría el A y por eso se llama ABC, ABC. Aquí vendría nuevamente el B, nuevamente el C. ABC, ABC. Para entender la diferencia, para poder apreciar estas estas ubicaciones de esos átomos de manera horizontal, es como si mi estructura no la estuviera viendo normalmente así, sino la estuviera inclinando de esta manera. Entonces, los átomos tendrían esa disposición. Este sería el plano A, este sería el plano B, el plano C y se repetiría el plano A. No sería la misma disposición que tenemos. Pues es la misma disposición espacialmente. Estamos cambiando la ubicación como observadores. Aquí vemos una animación. Esto es cloruro de sodio. En este caso el que tiene el radio mayor es el sodio. El otro es el cloro. Nuevamente nos fijamos es en la disposición de los átomos más grandes, los de sodio. Entonces aquí está la verde, y luego viene, pero fijémonos que no tienen la misma ubicación, es distinta. El plano A, luego B azul, luego C en amarillo y nuevamente se repite el A. Si lo vemos lateralmente, aquí está A, B, C, y esta sí tiene la misma ubicación idéntica de la A. Aquí hay otra animación que nos ayuda a ver mejor la estructura. Aquí están los tres planos, A, B, C, A. Entonces está el rojo en A, el amarillo es B, el C es el azul. Bueno, la diferencia, bueno, y se repite nuevamente el B. La diferencia, ahí sí vemos la estructura hexagonal, perdón, la estructura centrada en las caras. Ahí vemos y vemos el comportamiento que tiene como hexágono, pero su disposición como si fuese la misma de una, o es una estructura centrada en las caras, pero tiene la misma disposición de un hexagonal, mejor. A, B, C, A, B.
y ahí vemos la estructura original que se comporta como una estructura hexagonal. Por eso tienen el mismo factor de empaquetamiento. Esos planos en los cuales encontramos los hexágonos, es decir, que están totalmente ocupados, no hay ninguna disposición más eficiente, los llamamos planos basales. Son esos planos de empaquetamiento compacto. Entonces, en una estructura hexagonal, los planos basales son estos que tienen 7 átomos y son paralelos a la estructura. Mientras que y aquí está el nombre A, B, A, etc. Mientras que en la estructura centrada en las caras, estas líneas nos representan el contacto que hay entre átomos. Si nos acordamos de cuando vimos el número de coordinación. Entonces vamos a ver primero, ahí se aprecia ese primer triángulo con 6 átomos. El que está en esta cara central lateral, el que está en la cara central posterior, el que está en el vértice, el que está en la central inferior y el que está en este vértice. Entonces ahí se ve esa disposición. Luego viene esa otra. Entonces aquí lo que se asume es que el átomo del fondo hace parte del plano A, que el triángulo que está aquí en amarillo, que aquí este color está en B, y que el triángulo que está en rojo es C. Y nuevamente se repite con este átomo del vértice que sería A. Y esto se repetiría espacialmente. En este caso, viendo la estructura nuevamente con una pendiente y un rumbo de 45 grados, entonces observaríamos esto. El plano A, el plano B, el plano C y la repetición del plano A. Como conclusión, las dos estructuras tienen el mismo factor de empaquetamiento, es decir, tienen la misma ocupación de los átomos, pero la diferencia está en la posición relativa de los planos. Como lo hemos dicho, el hexagonal se repite a intervalos A, B, C, A, B, perdón, A, B, A, B, mientras que la estructura centrada en las caras es de la forma ABC, ABC. Y así se conocen, la han denominado la parte teórica. Un efecto de ese ordenamiento se llama la isotropía y la anisotropía. Esos planos, cuando están los planos basales, adquieren una cohesión interesante. Y esa es mayor que normalmente que la cohesión en otros sentidos. Es decir, esos planos tienden a permanecer juntos. Entonces, debido a esos arreglos, las propiedades de los materiales van a cambiar. Ya explicamos cómo. Es decir, ¿y qué tipo de propiedades? Bueno, aquí se menciona mecánicas, ópticas, magnéticas y eléctricas, es decir, mecánicas y físicas, tales como la conductividad, ya sea térmica, electrónica, iónica y aún el magnetismo está aquí. Las constantes elásticas de un sólido deformable tiene que ser con deformación, tiene que ver con la deformación plástica, el mismo crecimiento cristalino, cómo crece, la dilatación térmica, esa expansión que se sucede al aumentar la temperatura del metal o del material, el magnetismo como consecuencia de la disposición de los átomos y el pleocroísmo, que es la absorción de la radiación luminosa. Es decir, depende de cómo incide la luz y de esa disposición de los átomos, cómo esa es la respuesta si hay mayor o menor absorción de esa radiación luminosa. Para entender ese concepto, vemos aquí estas dos estructuras. Asumamos que son como unos ladrillos. Entonces, cuando los ladrillos en una construcción todos son del mismo tamaño, son capaces de soportar la carga idéntica en la misma dirección. Mientras que, y aquí se colocan como normalmente son unos ladrillos en construcción, normalmente se colocan de canto. Entonces, no miremos la estructura en general, sino la ubicación del ladrillo. Aquí es por una variable, porque el área es mayor. Si el área es mayor,
la carga que pueden soportar es distinta. Me explico. Si usted coloca en una construcción arquitectónica los ladrillos de canto, tiene una resistencia a la compresión, pero si los coloca transversalmente, horizontalmente, con el área mayor en el plano horizontal, la resistencia aumenta. Eso quiere decir que a pesar de que es el mismo material, en este caso, por el área, la cantidad de área expuesta, la resistencia a la presión es mayor en un sentido que en el otro. Eso es una analogía de lo que pasa con el isotropismo y con el anisotropismo. Depende de la dirección de la estructura, dependiendo de la posición relativa de la estructura, la respuesta a esos estímulos cambia. Entonces, los materiales isotrópicos son aquellos en los cuales la respuesta es independiente de la dirección de la estructura, y los anisotrópicos es cuando esa respuesta a ese estímulo, depende y cambia si se aplica en un sentido o en otro por la posición relativa de la estructura. Entonces aquí está lo que se refieren los comportamientos tanto isotrópico como anisotrópico. Las propiedades son idénticas en todas las direcciones, o el comportamiento a un estímulo es idéntico en todas las direcciones. Mientras que el anisotrópico, las propiedades dependen del ordenamiento y de la dirección de esos planos. Para dar un ejemplo, esto no es una estructura cristalina, pero es un comportamiento anisotrópico. La madera, un tronco de madera, aquí están las distintas partes de su estructura macroscópica, los anillos de crecimiento, el capping, etc. Ese es un árbol normal, un tronco, pues, cómo se comporta, pero cómo es su proceso de crecimiento y sus partes, pero su comportamiento es distinto dependiendo del tipo de esfuerzo. Si el esfuerzo que le aplicamos es axial, es tangencial, es radial, o aún si es de torsión, depende de ese esfuerzo, la respuesta de la madera es distinta por la dirección de sus fibras, por la posición de sus anillos, etc. Es un caso de un material amorfo, pero que esto también es válido y es similar en las estructuras cristalinas de los materiales sólidos. Entonces, aquí vemos un árbol distinto a la resistencia dependiendo de dónde se haga el corte. Aquí vemos como si estuviésemos sacando unos pequeños listones. Esta parte de aquí corresponde al listón A, estas dos partes corresponden a B y C, y esto corresponde a D. Esta dirección de las fibras debido a los anillos de crecimiento hacen que la respuesta a los distintos esfuerzos mecánicos, compresión, tensión, flexión, torsión, cizallamiento, sea distinto. Entonces es distinto el comportamiento en función aquí de la fibra y de los anillos de crecimiento. Es un comportamiento anisotrópico. Lo mismo, y no solamente eso, por ejemplo, esto es qué sucede con un listón de madera. Esto es la sección de un tronco, y la parte más oscura es como se corta cuando está verde o antes de someterse a un proceso de secado. Y después de someterse al proceso de secado están las líneas punteadas. Entonces, esta forma que inicialmente era plana se distorsiona de esta manera. Aquí también debido a los anillos de crecimiento, a la dirección de las fibras. Y aquí, al ser más compacto el centro, tiende a deformarse menos que en los extremos. En los extremos la humedad es un poco mayor, entonces la contracción es mayor debido a la pérdida de agua. Entonces ese es el comportamiento, por ejemplo, de respuesta a la temperatura, y cómo es el proceso de deformación elástica de la madera en ese caso. Entonces, si nosotros vamos a utilizar madera, por ejemplo, para construcciones de vivienda, debe tenerse en cuenta ese factor. La madera más resistente tanto a flexión como a
torsiona todo, es la madera del centro, donde los anillos de crecimiento son concéntricos y el material tiene esa concentricidad de los anillos, hace parte de su estructura. Mientras que aquí están como en esta parte, entonces hacen parte, son como varias secciones unidas a la otra. La resistencia mecánica es distinta. Depende para qué voy a usar yo. Entonces voy a usar yo el listón. Entonces esto sería para una pieza estructural, una viga o una columna. Estos serían para una superficie más grande que soporte una mayor carga, y las otras serían para otras para utilizarlo de manera menos exigente en cuanto al esfuerzo mecánico. Hay varios tipos de cómo se corta la madera dependiendo del uso que se le vaya a dar y dependiendo de la madera, obviamente, maderas que la estructura no es tan evidente como esa de los anillos concéntricos, pero la mayoría se comporta así. Entonces, dependiendo, buscando el mayor aprovechamiento y dependiendo del uso que se le vaya a hacer a esa madera, entonces se corta de distintos modos. Entonces, aquí hay varios tipos, cada uno para un uso particular y que se aplica a ciertos tipos de madera de manera específica. Las maderas estructurales son distintas a las otras maderas. Las maderas estructurales como nativas, como el zapán nuestro, es distinto a, por ejemplo, el balso, poniendo dos maderas muy extremas. En el uno está hecho para soportar estructuralmente, el otro no. Tiene otras propiedades distintas, no mejores ni peores, sino distintas. Aquí vemos una evidencia, aquí está la madera cortada, aquí están los anillos concéntricos en radiales así, mientras que aquí están dispuestos de esta manera, es decir, la dirección de las fibras aquí es vertical, mientras que aquí es horizontal. Si nosotros le hacemos una compresión a este bloque de madera, bueno, y esto es solamente de manera de referencia, esto depende de la madera, depende del grado de secado de la madera, depende del tipo de esfuerzo que se aplique. Entonces aquí analicemos qué pasa con la resistencia a la compresión. Si yo comprimo esta madera, soporta una unidad de carga. Una unidad. Esto soporta hasta 9 veces. Nuevamente depende del tipo de madera. Es decir, la diferencia es enorme. Si la someto a tracción, esta disposición soporta hasta 35 veces. Y hablando del módulo de elasticidad o la capacidad de deformación que tenga, se comporta de manera distinta. La madera no se deforma longitudinalmente, pero transversalmente puede llegar a deformarse hasta 30 veces lo que se deforma longitudinalmente. Lo que se llama el pandeo de la madera, una viga, por ejemplo. Una viga larga puede deformarse hasta 30 veces lo que se deforma axialmente. Ahí vemos la enorme diferencia del comportamiento en un material cuya estructura no es cristalina. Son materiales amorfos, un polímero natural, la madera. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es cómo se pueden disponer materiales compuestos. Por ejemplo, fibra de carbono. Entonces, si la fibra de carbono, aquí hay un esfuerzo que se aplica y las distintas fibras de vidrio, fibra de carbono, aún una misma tela, supongamos que tienen una disposición de sentido perpendicular a la carga. Esto es la vista superior y esto es una vista frontal. Esto es como si viéramos el bloque de frente, esto es como si lo viéramos por encima. Entonces, si yo le hago el esfuerzo, pues soporta cierta magnitud, pero si el esfuerzo aquí es perpendicular a la dirección de las fibras. Aquí el esfuerzo va en la misma dirección de las fibras. Entonces aquí tendería la fibra a soportar mayor carga. Mientras que aquí vemos aquí varias sucesiones de fibras en el mismo sentido. Aquí las vemos todas de frente. Entonces, viéndolas por encima, estoy viéndolas de frente. Aquí soportaría, bueno, no el doble,
magnitud mayor, depende. Y si las fibras van entrecruzadas por distintos planos, bueno, esta es una disposición, van en distintas direcciones, distintos planos, soportan muchísimo más las fuerzas de tracción. Esto es un comportamiento anisotrópico. En este caso depende de la dirección de las fibras. Esto sucede con telas, con fibra de carbono, con fibra de vidrio, normalmente en ese tipo de materiales compuestos. La imagen de abajo nos muestra distintos tipos de cómo se conforman esos materiales compuestos, depende de lo que se vaya a usar. Por ejemplo, voy a hacer una garrocha. Entonces, la garrocha debería tener las fibras todas en la dirección longitudinal para que pudieran flexar fácilmente y ser muy resistentes a la flexión. Si yo quiero hacer una estructura más rígida que esa, que no se doble, que sea el mismo material, fibra de carbono, por ejemplo, entonces entrecruzaría las texturas, las fibras, y eso me evitaría que la deformación, limitaría la deformación elástica. Se necesitaría un mayor esfuerzo para deformarlo elásticamente. Entonces aquí está distintos ejemplos. Esto es con la fibra hacia una sola dirección, esto es con pequeñas partículas de fibra, esto es con fibras entrecruzadas y esto es con fibras desordenadas. Esta no representaría esta no representaría esta, y esta viéndola haciéndolo un giro 90 grados nos representaría también esta. Igual pasa con otro polímero, nuestros huesos. Entonces aquí vemos, el hueso tiene un crecimiento parecido, similar al de un árbol. Entonces él crece hacia afuera radialmente, y si el esfuerzo que yo lo voy a someter es longitudinal, es decir, si está en la misma dirección del hueso, y el otro extremo es si es transversal. Entonces aquí vemos una resistencia, aquí vemos la resistencia es mayor, mucho mayor si el esfuerzo es longitudinal hacia el esfuerzo es tangencial, y en la medida que cambie ese ángulo de incidencia del esfuerzo, cambia la resistencia mecánica de ese material. Hay otras variables aquí en estas partes, las direcciones de las fibras y el crecimiento es distinto, la naturaleza lo ha hecho así para que soporten otro tipo de esfuerzos. Esto, aquí hay una exposición a la rotación, por ejemplo. Bueno, la naturaleza es sabia en todos esos aspectos. Aquí vemos unas fibras o un material, suponiendo que estos son los planos, esos planos basales. ¿Qué puede suceder con un tipo de material? Supongamos que es un material relativamente elástico, es decir, tiene cierto nivel de deformación, pero luego hay un proceso de deformación plástica. No es un material rígido. Entonces, si yo lo someto a compresión y los planos basales o la dirección de las fibras tienen este sentido, lo que seguramente pasaría es que se deformaría de esta manera. Bueno, esta es una de las maneras en las cuales se podría deformar. Podría deformarse hacia el otro sentido, depende de la estructura, pero aquí lo que queremos ver es la deformación relativa. Ahora, ¿qué pasa si esos planos basales están perpendiculares al esfuerzo de compresión? Lo que pasaría es que seguramente tendría este comportamiento. Habría un abombamiento porque estos planos tenderían a sufren una mayor presión por lo que está más en el centro que en el exterior, aquí en esta longitud transversal es mayor que la de las partes superiores. Esto es un comportamiento típico, por ejemplo, de un material maleable, un acero maleable, tiende a sucederse de esa manera. Y si los planos están en disposición, están inclinados y se somete también a ese esfuerzo de compresión, la respuesta es distinta. Aquí los planos tienden a desplazarse el uno sobre el otro y la deformación va a ser así hacia un lado de manera oblicua. Estos son tres tipos de comportamiento de un material elástico que sufre también deformación plástica.
solamente para mostrar que los planos basales o la dirección de las fibras o de las moléculas, si son materiales no cristalinos, la respuesta del material es distinta dependiendo de la disposición de las fibras, o en el caso de un material cristalino, dependiendo de la disposición de la estructura. Y al ser distinta tiene un comportamiento anisotrópico o una respuesta anisotrópica. Veamos qué pasa con un metal. Esto es un metal, una barra que se somete a tracción, y esta barra, sus planos basales tienen cierta inclinación, y esto es medible, es evidente. Si yo lo someto a tracción, lo que sucede es que hay un desplazamiento de los planos, debido a que la atracción entre los átomos en el mismo plano es mayor que la atracción entre plano y plano. Entonces lo que se sucede es, cuando es un material elástico, es que hay ese desplazamiento, esa deformación. Aquí hablamos de 200 angstros como manera de referencia, que hay un desplazamiento de 45 grados. Pero esto se evidencia también a nivel macro. Aquí esto es observable, aquí se puede ver el desplazamiento y se aprecian, esto son unas probetas que se sometieron a tensión, se aprecian el desplazamiento de los planos basales. Aquí esto es antes del punto de rotura, se desplazan de distinta manera debido a las fuerzas de cohesión que hay entre los distintos planos. Unos se desplazan más que otros. Aquí se sometió a tracción, era un material flexible, se superó su límite de elasticidad y alcanzó a haber una deformación plástica. Y la cohesión entre los átomos de los planos basales tienden a permanecer, el plano que permanezca, que no se deforme, pero sí hay una separación entre plano y plano, tal como está en este esquema. Para ser más concretos, esto, por ejemplo, el aluminio tiene una estructura centrada en las caras, y supongamos que esto es una estructura de aluminio. Si yo le aplico la fuerza verticalmente a la estructura, si le hago una fuerza de compresión en este sentido, soporta 63.4 gigapascales. Después de esos, entonces empieza a haber desplazamiento relativo de un plano con el otro. Pero si yo le hago eso en dirección oblicua, es decir, perpendicular a este plano oblicuo, la resistencia aumenta a 75.9 gigapascales, más de un 20%. Entonces, ahí se ve, es evidente, depende de la dirección de la fuerza. Entonces, dependiendo de esa dirección, la respuesta del material es distinta porque es un material anisotrópico. Aquí se ve cuando es la fuerza verticalmente a la estructura, y aquí sería con una pendiente y un rumbo de 45 grados, es decir, un perpendicular a ese triángulo. Bueno, aquí vimos la respuesta de los materiales y el comportamiento de los materiales debido a esos disposición de esos átomos, a esa organización atómica, en particular a cómo se empaquetan los átomos. Muchas gracias.